Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. La educación debe capacitar a las personas para ser una sociedad pacífica, dice su santidad el Dalai Lama. La histórica visita del presidente de la Administración Central Tibetana al Departamento de Estado de los Estados Unidos enfurece a China. Los tibetanos lamentan la muerte de Takme Jigme Sangpo, expreso político del Tíbet. Su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana felicitan a Jacinda Ardern por su victoria electoral. 2 estudiantes tibetanos superan el examen NET. Su santidad el Dalai Lama sugirió que el objetivo de la educación debería ser formar personas felices que construyan una sociedad pacífica. Su santidad dijo que se requiere cordialidad y adoptar un enfoque amplio, holístico y con visión de futuro que permita a las personas hacer frente a cualquier situación. As long as space remains, sentient beings remain, I will remain in order to serve them. And within this life, till my last breathing, I can make every sort of small contribution regarding peace of mind. And for that, patience, very important. In order to practice patience, your troublemaker, so-called your enemy, is best teacher. Su santidad el Dalai Lama fue invitado el martes de esta semana a una discusión con miembros de EdCamp Ucrania, una ONG educativa que es socio oficial del aprendizaje ético, social y emocional de la Universidad de Emory en Atlanta. China dijo que se opone a la reunión del presidente de la Administración Central Tibetana, el Dr. Lobsang Sangye, con el recién nombrado coordinador especial de Estados Unidos para Asuntos Tibetanos, el subsecretario Robert Destro, a los pocos días de que el líder tibetano fuera recibido en el edificio del Departamento de Estado de los Estados Unidos para la primera reunión histórica. Cuando la historia apareció en la portada de importantes periódicos tanto a nivel nacional como mundial, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, protestó emitiendo un comunicado en el que calificó al gobierno tibetano en el exilio como una organización política separatista con la agenda de buscar la independencia del Tíbet. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció el miércoles de la semana pasada el nombramiento del subsecretario Robert Destro como nuevo coordinador especial de Estados Unidos para asuntos tibetanos. La Administración Central Tibetana y los partidarios del Tíbet acogieron con agrado el nombramiento de Robert Destro. Los tibetanos de todo el mundo lamentaron la muerte del prisionero político tibetano que pasó más tiempo encerrado. Takme Jigme Sangpo, quien pasó casi la mitad de su vida en una prisión china y el restante en el exilio defendiendo la causa tibetana. El presidente de la Administración Central Tibetana, el Dr. Lobsang Sangye, expresó su más sentido pésame por el fallecimiento y dijo: «He sido un admirador de su valentía desde mi juventud. Fue un honor conocerlo en persona y también participé en el lanzamiento de su autobiografía en Dharamsala. Hemos perdido a un verdadero patriota del Tíbet». La Administración Central Tibetana observó el servicio de oración para los difuntos y las oficinas permanecieron cerradas el resto del día. Takme Jigme Sangpo, que pasó 37 años en una prisión china, falleció el sábado de la semana pasada en Suiza a la edad de 91 años. Su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana felicitaron a Jacinda Ardern por su victoria electoral en las elecciones generales de Nueva Zelanda. En una nota de felicitación, su santidad expresó su admiración por el valor, la sabiduría y el liderazgo demostrados por la primer ministra en estos tiempos difíciles. El presidente de la Administración Central Tibetana, el Dr. Lobsang Sangye, y el presidente del Parlamento tibetano en el exilio, Pema Yugni, también felicitaron la asombrosa victoria de Jacinda Ardern y reafirmaron su liderazgo capaz y compasivo del pueblo de Nueva Zelanda, y agregó que el mundo necesita más de estos líderes. Por primera vez, 2 estudiantes tibetanos, Tenzin Yeshi y Kungalungu, obtuvieron más de 500 puntos desde la introducción del examen NET por el Consejo Médico de la India en 2013. El Departamento de Educación de la Administración Central Tibetana felicitó a los 2 estudiantes por aprobar el examen de ingreso y de elegibilidad nacional para toda la India. El puntaje de calificación de 147 de 720 es obligatorio para ser admitido en las facultades de medicina de todo el país, se informó el 16 de octubre.
41 estudiantes solicitaron los 6 asientos ofrecidos a los estudiantes refugiados tibetanos por el gobierno de la India y por el gobierno del estado de Himachal Pradesh. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.